Yo siempre hago una comparación, es el altiplano, todo el altiplano, como ven aquí, es completamente plano. Al igual que un pastel, y alto, al igual que un pastel, es como si alguien le hubiera metido una mano por ahí, donde se ve esa depresión. Un manotazo, porque incluso, ¿no? Ese manotazo conforman las 5 cuencas de la ciudad de La Paz. La ciudad de La Paz tiene alrededor de 330 ríos subterráneos que pasan por la ciudad y confluyen en uno último, que es el río de La Paz. El centro de la ciudad es justamente el centro de La Palma, donde se está haciendo, bueno, donde está la gestión, bueno, el centro histórico y demás. Todo esto es el norte, el centro de la ciudad, y esta es la zona sur. Más o menos cómo fue el crecimiento, y ahora vamos a explicar ya, vamos a hablar del crecimiento que tuvo la ciudad alrededor del siglo XVI. Fue, ¿no?, donde la plaza central, donde se fue estableciendo la ciudad, y a raíz de, en el transcurso del tiempo, se fue copando las laderas, ¿no?, a raíz de la migración que hubo del campo a la ciudad, y en los últimos años, obviamente, después de haber copado las laderas, que era lo más próximo al centro de la ciudad, se tuvo un desplazamiento, en todo caso a mi entender, huida de lo que es el centro caótico que se fue formando en la ciudad de La Paz, de la residencia a la zona sur, y que incluso con la temperatura, con el centro, van como de 2 a 3 grados de diferencia. Entonces era un lugar mucho más cómodo para la mayoría de la gente, que empezó a centralizarse por la zona sur. Esta es nuevamente la mancha urbana de la ciudad, con sus divisiones administrativas en cuanto a distritos o delegaciones, creo que la llaman acá, donde básicamente podemos hablar muy globalmente de lo que es el norte y lo que es el sur de la ciudad. El norte, como les decía, es la gestión, está el Palacio de Gobierno, todas las partes comerciales normalmente se desarrollan en el norte, y bueno, la zona sur es más residencial por excelencia. Y esta es la diferencia más o menos de lo que tenemos en la ciudad. Este es el centro de la ciudad, mostrando obviamente ya la tendencia de crecimiento vertical, parque urbano central y las laderas que tienen una vista muy, muy interesante. Y en la zona sur, bueno, ya pues es residencial y tiene, bueno, mayores áreas verdes. En el caso específico de San Miguel, yendo ya al segundo punto, San Miguel es una urbanización que se encuentra en este sector. Como ven, es equidistante que hacia todos los puntos de las áreas residenciales, y que urbanamente está compuesta por un contexto, si bien residencial, ha sido el centro único planificado en la zona sur, ¿no?, como urbanización. Les voy a mostrar ahora por qué. En las épocas de los 50 o antes de los 50, cuando la gente venía aquí a vivir, a hacer sus casas de campo, donde tenía mucho espacio para sembrar y demás, y básicamente residencia de la más alta, tenían un hipódromo. Este hipódromo, bueno, aún ahora conserva esa morfología. Era la parte más plana. Ustedes saben que la topografía en la ciudad de La Paz tiene muchas pendientes, tiene mucha diferencia de alturas, y esta es una de las partes más planas, constantes. El origen es que a partir de la migración campo-ciudad por los años de los 50 se han generado problemas sociales
por esa migración de personas que iban a la ciudad, y había que dar una respuesta a eso, ¿no? Como gobierno central. Y ahí fue que se fue desarrollando, hubo un plan nacional a través del plan regulador. Se hicieron una parcelación ya en las zonas, en 4 zonas en específico, en Ciudad Satélite, Villa Adela, Los Pinos y San Miguel. Y San Miguel, bueno, como ven, es una ya planificación con todas las connotaciones que eso trae. Para dar un pantallazo nada más de las características urbanas, estamos hablando de unas 16 manzanas residenciales, un centro comercial que está más al centro, áreas verdes alrededor y bueno, obviamente en algunas avenidas de acá, vías que hacen un total de 213,000 metros cuadrados. Estaba conformado por unas 500 viviendas de 75 y 85 metros cuadrados en cuanto a su lote, con viviendas de 200 a 300, las 75 y 85 metros cuadrados de vivienda, y los terrenos eran de 200 a 300 metros cuadrados. Esta era básicamente la característica de la vivienda en esa temporada: 2 aguas, un solo nivel, y con las características que les decía antes, creando un perfil, ¿no? Que iba acorde a la escenografía contextual. Ya en el transcurso del tiempo, el desarrollo habitacional fue precisamente, ¿no?, que ya un vecino le aumenta un piso, el otro le aumenta, ocupa el retiro frontal. La normativa determina de que cada vivienda de su lote debería retirarse 3 metros para construir. Sin embargo, ya hay gente que empieza a ocupar y crean otra clase de perspectiva, ¿no?, otra clase de perfil. Esta fotografía fue tomada hace 3 años, cuando empezamos a hacer el planteamiento, en la que todavía se veía que el desarrollo iba de 1 a 2 pisos y 1 a 2 plantas. Actualmente todo este sector y el centro ya tienen desarrollos de vivienda vertical de hasta 7 u 8 pisos. Y lo mismo, ¿no? Eso fue en cuanto al contexto, y en cuanto al desarrollo de la vivienda, es de que, como vemos aquí, que es una de las pocas que mantienen la forma original, van ocupando ya los retiros, van haciendo tiendas, van haciendo segundos pisos y en algunos casos ya las viviendas a niveles verticales. Casas que dejaron de ser las casas de interés social y que se transformaron ya pues en casas mayores. En esa temporada la dotación de vivienda aproximadamente valían unos 25 a 35 mil dólares, ¿no? Era el lote más la casa. Y actualmente el precio del terreno ahí, bueno, la casa ya no importa, están por los 400 a 800 mil dólares. Estos son precisamente los desarrollos que empezaron a haber en el sector. La vulneración a la normativa que existe, ¿no?, sin retiros, ya con alturas que no estaban permitidas en esa temporada, y los problemas que con ello devienen, ¿no?, la especulación mobiliaria, todo obviamente casado con lo que es el comercio. Esto va muy de la mano a esta nueva centralidad que les estoy mencionando, que básicamente se viene a formar muy espontáneamente en la zona sur. Como es un centro, como es una centralidad y bajo los criterios además y lineamientos de lo que determina el gobierno municipal, la ciudad está ya muy concentrada en el centro urbano, en el casco urbano central. Por lo tanto, como política, obviamente debemos policentralizar en sectores que puedan abastecer, en este caso a la zona sur, potenciando este sector como una nueva centralidad urbana. Bueno, son ejemplos de la arquitectura incluso que se van formando ahí. Ya hablando de lo que es el comercio, como les decía en el inicio de la urbanización, este era el único centro comercial que abastecía a todo el sector. Como ahora está siendo utilizado ya no solo por esta urbanización, sino por todo el contexto, es que en los 60, posteriormente en los 70 fue creciendo bajo esa mancha la parte comercial. Ya en los 80 se ve que agarró casi toda una manzana. En los 90 ya se fue formando áreas
continuas, pero ya al 2010, cuando hicimos el relevamiento, estas eran las identificaciones que hicimos bajo un relevamiento. Vean que en unos 10 años se formó toda esta mancha. Sin embargo, les hablo que este relevamiento lo hicimos en el 2010, a la actualidad hay por lo menos unas 50 viviendas más que ya no presentan solamente la actividad de uso residencial. Y nosotros creemos que todo esto, con seguridad, de aquí en los máximo 10 años, va a ser tan comercial y tan cotizado que se va a volver un mall gigante. Y es precisamente a donde queríamos apuntar con esta renovación. Entonces, a la época, como digo, de los 496 predios relevados, bueno, la diferencia con los 500 con los que habíamos empezado es que algunos ya fusionaron lotes para hacer proyecciones arquitectónicas más grandes, es de que el 45% de estas viviendas ya son comerciales, ¿no? Con estas connotaciones, esos aspectos, 45%. Y todos los problemas que contrae, o, lógicamente, el área comercial, como es, ¿no? Normal en cualquier otro lugar. La normativa actualmente permite hasta 5 plantas, y fue un planteamiento de que esas plantas, además que deben mantener el retiro frontal, como les decía, y no ha sido respetado en ninguno de los casos, trayendo además los otros problemas que tienen que ver con el tema viario, el tema de circulación vehicular, peatonal, estacionamientos indiscriminados, temas de seguridad, temas peatonales. No, la saqué solo para que vean de que hay problemas peatonales ahí. Los temas como no tan caótico, bueno, sí tan caótico por el desorden que se tiene, así como nos mostraba Teresa hace un rato de la escenografía y de los carteles publicitarios, ha sido inundado en este sector. Y se quiso, como decía un comienzo, equiparar a sectores, a capitales contiguas, ¿no? Son escenarios de Santiago y Arica, a las cuales se pretendía con esta renovación apuntar. Es decir, queríamos ponernos bajo un contexto muy parecido a los moles o a los centros comerciales en estas capitales. Por lo tanto, hubo una propuesta de intervención, tanto vial, de intercomunicación entre viviendas a través del comercio, como de proyectos puntuales en alguno de los puntos de esta urbanización. Todo ello fue acompañado de un análisis, de un estudio queriendo asemejar algunas intervenciones en diferentes partes del mundo, incluyendo algunos que son que propicien mejores ambientes para la ciudad de La Paz, como por ejemplo esta foto, que es muy parecida a la de Las Vegas que nos mostró Teresa, que es una cobertura en las vías, ¿no? En este caso, que esto, si no me equivoco, es en Alemania, lo que hace es acumular las aguas de lluvia para después reutilizarlas, siendo una mitigación ambiental muy, muy importante. Y en este otro caso es en Susukino, en Japón, porque en Japón tienen un invierno muy crudo y bueno, el comercio tiene que seguir viviendo, y por esos fenómenos de la nevada y demás es que la gente no asistía a determinados lugares. En estos casos propusieron hacer un techado donde el clima interno es más acogible, por lo tanto la gente sí asiste. Y bueno, alternativas de circulación interna dentro de todo este contexto. Se planteó todo un programa arquitectónico con planes, proyectos que derivan obviamente en un proyecto que se lo presentó a los vecinos. Sin embargo, bueno, ahí venía pues las personas, ¿no? Como en todo lugar, que a todo se oponen y no saben ni por qué. Pero se les presentó y en algunos de los casos fue muy aceptado. Pero claro, los que sí querían, los que sí aceptaban eran los propietarios del comercio,
porque los que vivían, además que no vivían, los dueños de las casas, las alquilan, pero que algún día que piensan retornar a vivir a sus casas, claro, van a ver comercio por todo lado y no les interesa vivir. Entonces se hizo una socialización con todos los gremios, por decir así, por todos los actores, y se tuvo una aceptación inicial de la mayoría de ellos, hasta que pensaron, y por el estigma que se tiene con los gobiernos municipales, dicen, no, aquí la alcaldía me quiere expropiar, quiere que la gente entre en mi propiedad, y bueno, se empezaron a oponer. Entramos al otro tema, que es el comercio. El comercio ya en otras zonas de la ciudad está contrapuesto con todo lo que es los ejes viales, comercio informal con el formal, además de tener la vivienda y demás, que lo que hace es, ¿no?, contener una cultura comercial. Hay alto nivel de informalidad, ¿no?, que limitan la implementación de las políticas públicas para el desarrollo económico municipal. Hay microempresas que concentran el 83% del empleo y contribuyen al 25% del PIB departamental. El sector informal en el municipio de La Paz representa un 52.9% de la población empleada. Y estos son los escenarios comerciales. Hay un otro sector, el sector formal e informal. ¿Por qué digo yo? Porque son formales en cuanto a su presentación de artículos y demás, pero los artículos obviamente son introducidos en el país de manera por el contrabando, por lo tanto se tiene muy atractivos precios en determinadas zonas. Hay una que se llama Eloy Salmón, por ejemplo, es una calle donde venden toda clase de artefactos, la tecnología de último momento, y además a precios recontra accesibles. Ni en internet uno puede encontrar esos precios, lo cual hace muy atractivo. La zona sur, como les digo, lo que hacían es, bueno, se me antoja comprar un televisor nuevo, lo que hago es irme a esta zona, ¿no? Pero últimamente lo que está pasando es que esta zona se vuelve ya tan insegura por la transitabilidad, por los comerciantes, que la acera el andén está roto, se me cruza con el transporte, no tengo dónde parquear, me roban el auto, y esos problemas es que la gente como que deja de ir. Por lo tanto, obviamente el comerciante lo que hace es buscar a su clientela. ¿Y dónde la busca? Yendo precisamente a donde vive, que es esta centralidad que les digo que es San Miguel. Y en ese lugar lo que va a tender es obviamente a reproducir lo que ya tienen en la zona norte. Que no digo que está mal, pero bueno, ese es el caos, ¿no?, que puede de alguna manera afectar. ¿Cuál es la identificación problemática que hemos ido encontrando en el análisis de todo esto? Es la saturación del uso comercial en las centralidades, la concentración del comercio informal en espacios públicos, un desequilibrio en porcentajes de uso de equipamientos, falta de ordenamiento urbano, lógicamente, imagen urbana caótica, sobreposición de actividades, circulación vehicular y peatonal indefinida, y una inseguridad, lógicamente, ciudadana, producto de todas estas derivaciones. De ahí entramos a lo que es la arquitectura emergente, y les puse precisamente esta decoración. Hay la línea por algunos arquitectos que la llaman arquitectura chola. La chola es, algunos lo entienden incluso como una connotación peyorativa, ¿no? Sin embargo, es la mujer indígena originaria que utiliza esta clase de vestimenta colorida, que es típica de la ciudad de La Paz. También la ven en otras ciudades de Bolivia, e incluso obviamente en el Perú, en Ecuador, tiene una forma muy parecida de vestirse. Es precisamente la decodificación que han utilizado, ¿no?, en la construcción, y que llevan, como les mostraba, bueno, las mujeres tienen esta clase de mantillas, ¿no?, que de alguna manera la expresan acá. Y esta decodificación yo le entiendo que es una expresión cultural, un fenómeno estético cultural que no necesariamente nos tiene que gustar, pero es lo que está emergiendo. Que es la decodificación, puede ser de las mantillas, incluso tiene un lenguaje y se va desarrollando en esta clase de viviendas. Este es un desarrollo ya habitacional, y bueno, tomen atención en estos
en estos espacios y en estos otros, ¿no? Que no solo muestran una fachada, no es un fachadismo, sino es, yo creo, un proceso de integración cultural a través de las fachadas. Incluso algunos de compañeros bolivianos, arquitectos, Gastón Gallardo, uno de ellos, que me facilitó alguna de las fotografías, habla de una exportación de fachadas, porque estas fachadas ya no solo se ven en las áreas comerciales y en las áreas populares de la ciudad, sino se ven colonias de migrantes, por ejemplo, en Estados Unidos, en Argentina, hay harto de esto. Y son los desarrollos habitacionales, incluso en terrenos, ¿no?, angostos, con una riqueza cultural que realmente llama la atención. Pero esto no se queda así, no es solo una expresión de fachada, como les decía, sino que tiene un programa arquitectónico. ¿También así de elaborado el programa? ¿O es... No, claro que sí, es la forma de vida de la gente, que miren, aquí yo pesqué en plena construcción. Normalmente el comercio lo ponen abajo. Los siguientes 2 a 3 pisos, las siguientes a 2 plantas, lo utilizan de estos escenarios, salones de fiestas, porque la gente, obviamente, es muy rentable tener esto, además que se ocupa mucho tiempo y mucho dinero en hacer sus fiestas. Posteriormente pueden ser oficinas, las rentan para casas, etcétera, etcétera. Pero lo más importante es lo que vamos a ver de aquí a poco, que es la vivienda. La vivienda del propietario la trasplantan, ¿no?, al último nivel, es decir, crean un escenario urbano dentro de un escenario urbano, además con un 110% de aprovechamiento, porque en las primeras plantas, como veíamos aquí abajo, en la mayoría de ellos, si no es el 100%, ¿no?, vuelan sobre el espacio público, generando obviamente un porcentaje del 10% en sus terminaciones, donde hacen además sus jardines y demás. Y ahora sí, las casas. Estas casas, contextualmente, si le tapan de aquí hacia abajo, podría estar en cualquier parte de la zona sur, por ejemplo, ¿no?, que son residencias. Miren aquí, que no van de ninguna manera en diálogo con toda la fachada, pero es la forma de vida en la que ellos tienen. Mira, aquí se pierde, si ven solo esta foto pareciera que, bueno, está en algún otro lugar, pero vemos que está por encima de un edificio. Y la forma constructiva. Primero, además, parte de esto es autoconstrucción. Ellos controlan a su gente que están edificando, por lo tanto, lo primero que hacen es terminar su casa, ¿no? Terminan la casa de arriba e incluso después, cuando ya se quedan sin plata, la van vendiendo por partes, pero su casa ya la terminaron. Pero esto es fuera de normatividad, ¿no? ¿Piden permisos de construcción? No, está dentro de la normativa. Está dentro de la... Sí, la mayoría de estas fotografías ya son del municipio del Alto, que bueno, está empezando a reproducirse en la zona sur, y bueno, están dentro de la normativa. Pero bueno, hay incluso, hay lugares, y miren qué interesante, hay hasta, bueno, es una muestra de poder económico, ¿no? Porque aquí la gente dice, bueno, yo hago mi casa al estilo occidental, además, alguna de esas casas tenían unos pilares, ¿no?, un pórtico de ingreso. ¿El pórtico de ingreso a dónde? Si la casa está ahí arriba, ¿no? De salida al patio será, no sé. Pero bueno, tienen además ingreso vertical, es decir, ascensores, ¿no?, específicamente solo para su casa, todo lo demás es extraño a la vivienda. Y en algunos de los casos, bueno, hay viviendas muy, muy grandes, bueno, y mantienen aquí lo folclórico también con los colores. Interiormente, sí. Habían algunas viviendas que colegas me comentaban que es tanto el poder económico que tenían incluso en los grifos enchapados en oro, ¿no? Tienen jacuzzis y demás, artefactos que muchas veces ni los utilizan porque, ¿no?, solo quieren demostrar un estatus diferente. Y la contextualización de eso se ve acá, ¿no? Ya empiezan a aparecer puntitos en la ciudad. ¿Y el uso del color es algo nuevo también? El uso del color está empezando a resaltar nuevamente, no era muy usual verlo así.
Además que, y porque habían estas otras casas que no están terminadas en cuanto a sus fachadas, es por el tema impositivo. Los gobiernos municipales han optado por ir cobrando impuestos de acuerdo a la finura, el acabado que tiene la vivienda, ¿no? Entonces la gente dejó de hacer sus fachadas y decía, no está revocado, entonces pago menos impuesto. Sin embargo, cuando ya hacen sus casas en bajo este contexto, ya bien, les cobran el 100%, ¿no? Y esta es una foto ya contextualizada en una de las pendientes de las laderas de la ciudad. Y aquí se pierde. ¿Lo hacen con arquitectos? Lo hacen con arquitectos, sí. Y ya se va volviendo una tendencia y una especialización, yo creo. Esta casa, por ejemplo, se va perdiendo, pero cuando uno lo ve es como si fuera una casa, pero está 8 pisos por encima. Lo mismo acá, ¿no? Y bueno, terminan después la demás casa. Y hay algunas fotos que son realmente impresionantes, ¿no? Tienen hasta decoraciones tan detalladas, tan simpáticas, que no van con nada de lo que es el edificio. Sí, la verdad que incluso hay, bueno, la cultura boliviana de ninguna manera pues tiene conocimiento de, por ejemplo, delfines. Sin embargo, he encontrado casas que tienen esa clase de decoraciones, incluso estatuas en estos salones de eventos de delfines, ¿no? No es parte cultural nuestra, ¿no? La zoomorfología no es parte, y menos de animales de mar, ¿no? Que no viajan con nosotros. Para mí que van y hacen un collage de las revistas que van viendo, porque es la gente que más además va al exterior, ¿no? Y quiere traer eso a su casa, y bueno, eso es el resultado de lo que tienen acá, ¿no? Ya les digo, no necesariamente nos debe gustar, pero bueno, es una nueva tendencia. Yo veo a los alumnos tomando muchas notas. Bueno, y esta es la contextualización, es así como se ve. Muchas de las casas, como les digo, ya hasta son, ¿no?, casas muy grandes, ¿no? Hay unos palacetes por ahí. Más ejemplos de ello. Y esta es una de las que más me gustó. Aquí arriba se ven las casas. ¿Es en el barrio San Miguel también? No. Esto es la arquitectura que está emergiendo en otros sectores, pero que como es la gente que ahora tiene un potencial económico, que está yendo a buscar a su clientela a la zona sur, a la de San Miguel y demás, es la tendencia en la que con seguridad vamos a tener en este sector. Ahora, volviendo otra vez a San Miguel con el tema de la renovación urbana. No necesariamente, ¿no? Este es un comercio ya formal, porque esta es una calle que dejó de ser calle hace más de 50 años, ¿no? Y no hay, todos aquí tienen sus puestos de venta, ¿no? A los cuales de día van, lo arman, de noche dejan sus cajas, pero se llevan la mercadería y la vuelven a poner al día siguiente. De alguna manera había que formalizarlo. Y esta es una representación occidental precisamente de lo que son los moles, ¿no? No hay mucha diferencia. La diferencia, bueno, en cuanto al uso digo, ¿no? Pero no tenemos por qué, creo yo, y ahí es la reflexión que tenemos que dar a los estudiantes, esta sobreposición tiene alguna razón cultural, tiene alguna razón funcional. Y no necesariamente es, sí debemos ver a otros contextos, pero para aprender de ellos y no igualarlos, no imitarlos, sino de ver de que la sobreposición de usos tiene alguna aplicación, independientemente de la estética, nos guste o no, puede tener alguna implicación. Y transformar ello, lo que planteábamos en San Miguel, era mantener la vivienda como era. Sin embargo, crear los usos mixtos de oficinas y comercio, ¿no?, en niveles inferiores, dividido tal vez por las experiencias que hemos visto de techar las vías para diferenciar e ir aquí, como el tema que hablábamos ayer de lo que son los ruidos y demás, aislar la vivienda de esos ruidos, además creando un microclima interno, un microclima en las calles que propicia además tener bulevares incluso nocturnos de este estilo, ¿no?, sin dejar de lado lo que ya se está reproduciendo. Como les digo, esto sí es en San Miguel y ya se está dando esta clase de intervenciones urbanas. Entonces, hacer nuevamente el propósito y utilizar
¿no? Aprovechar de lo que la gente se está aprovechando de la norma. La gente está aprovechando, o están utilizando ese retiro que les decía, ¿no? de ese retiro que debía ser su construcción, pero determinar con una nueva normativa. Está bien, utilícenlo, pero habiliten la parte superior para hacer y crear corredores y balcones comerciales urbanos, los cuales nos crearía un escenario muy simpático, ¿no? Comercial, diferenciado además de la vivienda en cuanto a sonido e impacto que tendrían las viviendas, propiciando esta clase de intervenciones con balcones y recorridos y propiciando una doble comercialización. Como en algunas experiencias foráneas que se han ido viendo, ¿no? Y bueno, plantear un programa urbano, ya lo hicimos y están precisamente desarrollándolo ahora, tratando de que a través de este programa urbano se pueda hacer promociones e incentivos a la construcción, circuitos peatonales, seguridad medioambiental, seguridad ciudadana, modernización de servicios públicos, generación de áreas verdes que son muy escasas en los sectores, apropiación adecuada del espacio público, mejoras en la infraestructura vial y parqueos y la generación de circuitos turísticos, sean estos gastronómicos o de cualquier temática, ¿no? Bajo un contexto, esta es una modelación que hicimos sobre el sector de la utilización de este espacio del retiro que les voy mencionando, ¿no? Con la aplicación de la arquitectura que veíamos hace un rato, con escenarios públicos de parqueos, etcétera, que vayan a sustentar además la movilidad urbana en el sector. Quiero terminar con precisamente la reflexión. Nosotros bien podemos ver afuera, pero tenemos que ver y saber quiénes somos, de dónde venimos, ¿no? Y cómo nos expresamos culturalmente, para saber y de ahí recién asimilar y proyectarnos y querer saber a dónde vamos y qué es lo que queremos ser. Pero ante todo esto, creo yo primordial, el que no debemos dejar de ser nosotros mismos. No perder una identidad, no el querer parecerse a Las Vegas, no el querer parecerse a ciudades capitales en el contexto de la globalización, sino precisamente mantener esa identidad. Y quién sabe, no sé, me ponía a especular esas fachadas que vemos, ya no transformarlas, o sea, ya no verlas simplemente como fachadas, sino volcarlas en un escenario plano y, ¿por qué no tridimensional?, diseñando precisamente urbanismo a través de estas intervenciones. Muchas gracias por su atención.